Mis amigos, un nuevo grano de mostaza que por un lado es la más pequeña de las semillas y puede crecer, y también Jesús dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza podrían transformarlo todo, dirían esa montaña échate al mar y se echaría. La fe es lo que mueve. No estoy hablando en primer lugar de la fe ni cristiana, ni siquiera la fe religiosa. Todo ser humano se mueve por fe, o sea, porque confía en que algo tiene valor y que es posible. No es verdad, se lo he dicho otras veces, que solamente los creyentes se mueven por fe y los otros se mueven por pura razón. No, porque la razón llega a cierto conocimiento, pero en primer lugar no sabe lo que va a pasar mañana, así que uno confía. Y realmente escuchen a los políticos y todos hablan de fe, de confianza, de esperanza. Y en un proyecto más chico, la fe es la capacidad del hombre, con ciertos fundamentos que hay que verlos, y es fiable, que puede ser la razón, puede ser que Dios haya hablado, puede ser la experiencia, como para arrojarse a algo que te digo que va más allá de lo dominable, porque el hombre no domina no solamente el futuro, toda la cantidad de las causas. Y por ello, pero nosotros ponemos la fe en parte en la razón. La fe católica defiende la razón y hoy más que nunca que estamos en el mundo de lo más irracional. Yo siento, a mí me parece, yo quiero. No, hay fundamentos racionales. Y por último, el fundamento último de la fe católica cristiana, que es que Dios, que existe, se ha manifestado plenamente en Jesucristo. Y ahí ponemos un granito de mostaza. Y el comentario de hoy es, supongo que lo habrán oído, que la Suprema Corte de los Estados Unidos cambió un fallo que tenía 50 años. Bastante difícil para nosotros porque no es nuestro sistema, no es como acá se deciden las cosas, pero en fin, para entenderlo en brevísimo, hace 50 años, había empezado antes, con un caso medio fraguado, porque era a base de que una violación que no existió, pero eso no importa. Secundariamente se postuló en un estado, pues saben que ya las legislaciones son no solamente todas nacionales, o son por estados, son federales, un estado no reconocía que se pudiera matar al niño en el seno de la madre, o sea, defendía la vida en todo momento, y ante alguien que la quería abortar, no era legal. Y entonces se apeló a la Suprema Corte y en un fallo famoso, hace 50 años, dijeron que había derecho a matar al niño mientras no era viable y se ponía 3 meses como la edad mínima, el tiempo mínimo para que fuera viable. Y que eso era pues entonces un juicio, digamos, una ley para todos los estados de los Estados Unidos, de modo que no podían los estados en su legislación impedir, declarar que no había derecho o la posibilidad legal de matar al niño mientras era viable. Ahora, no es que se declaró ilegal el aborto en Estados Unidos, sino que la Suprema Corte, en otro juicio, que algunos se escandalizan, pero es el sistema de ellos, así como decía otro, en otro que habían acusado a un Estado de limitar justamente el aborto y que iba contra esa sentencia, la Corte Federal, analizando, dice que no hay nada en la Constitución de los Estados Unidos que declare un derecho a poder abortar, a poder matar a un niño, y por lo tanto no dice que no se pueda abortar, porque eso no le corresponde, dice que lo decidan cada estado, pero que no están obligados a reconocer un derecho a abortar. Ese derecho no existe en la Constitución de Estados Unidos. Bien, eso ha cambiado toda la situación, entonces los que antes eran todo pro corte están contra la corte porque dice que estos ministros que han cambiado y que han ido cambiando, como es el sistema también de ellos, que son de por vida, y cada cuando uno o renuncia o muere se elige otro juez de la Suprema Corte. Pues dejando ese caso, yo lo que lo llevo a la reflexión nuestra es a distintos aspectos. Uno, en primer lugar, de que hay que
nos dan un ejemplo en Estados Unidos, no solo los católicos, muchos que defienden la vida, que no dejan, bueno, ya que está legislado, ahí pase. Ellos realmente rezaron, hablaron, pusieron el tema continuamente, o sea, no se resignaron a un derecho que no es derecho y propugnaron lo suyo. Creo que en primer lugar eso fue un llamado de atención. Por aquí nosotros somos un poco, ya si se aprobó, allí está, la única solución es la legal. Y bueno, creo que nos obliga a los que pensamos que el derecho a la vida sí es un derecho universal y por lo tanto debe ser defendido siempre, el derecho a la vida, también del nascituro, del que va a nacer, de que está en el vientre de la madre. Y uno nos interpela, porque no solamente a los católicos, a el que no es, que puede quedar solamente a criterio, digamos, de la madre, que puede o no matar al niño. Alguno piensa que, bueno, que son problemas personales. Bueno, sí, hay problemas personales, pero hay una vida humana. Y si, así como de un niño que ha nacido, no hay problema personal, es su hijo, no, ahí tiene derechos. Ese hijo también, el que ha sido concebido, tiene sus derechos, porque el derecho del nascituro, el que va a nacer, ya es alguien. Y que eso no solamente es una cuestión, digamos, religiosa, sino aún científica. Pues por esos motivos que el entonces presidente Vázquez vetó la ley de aborto, porque está todos los fundamentos de su veto, y el principal es ese, como médico, bueno, es el mismo ser humano, tiene el ADN, tiene todo, se va a ir desarrollando, así como cuando recién nace necesita que lo alimenten, si no se muere, o sea, no tiene autosuficiencia de alimentación, mucho menos, digamos, de desarrollo de la personalidad, que necesita el cariño, el lenguaje, etc. Y sin embargo, es un ser humano que debe ser cuidado para que se desarrolle hasta que llegue a su plena autonomía, también en el seno de la madre. Y no va contra la mujer, al contrario, es el respeto a la maternidad que tiene adentro. No puede ser que, si quiere la madre, hay que hacer todo para salvar a ese niño. Y si no lo quiere, se puede matar. No puede ser que sea a la voluntad de una persona. Sin dejar, no es ir contra la madre en este caso, sino sin dejar de entender las dificultades que puede tener, los problemas, y que sí hay que colaborar, y en eso mucho más, para los problemas reales que puede tener la maternidad, y hay una responsabilidad global y social para ese apoyo. Pero también hay una responsabilidad social en educar que el aborto no solamente es ilegítimo, aún acá sigue siendo algo que además está permitido, no se pena, se quitó la penalidad, pero con tal sigue siendo un delito el aborto, solamente que en tal etapa se quitó la pena, pero sigue siendo un delito porque es agredir a una vida humana. Pero también, pues, entonces, la educación, el esfuerzo de una sociedad que quiere respetar la vida. No podemos edificar el bienestar personal, familiar, global, teniendo 10.000 abortos por año, matando 10.000 criaturas. No sé, porque eso además está mal en sí, pero además tiene sus consecuencias, en primer lugar para la madre, para la sociedad, porque todo tiene su consecuencia. Y una violencia, aunque no se vea tanto, porque ahora se haga el aborto químico y no lo ve tanto, pero la conciencia sí, y la mente sí, y el trato sí. Además es una terrible presión al quitarle la penalidad y al poner toda la sociedad a su servicio. Porque todos pagamos los abortos que se hacen, todos colaboramos. Entonces, todo ello tiene un peso, es una violencia, somos una sociedad violenta, no solamente por los homicidios, no solamente por los femicidios y por otras muchas violencias que tenemos, con las cuales tenemos que trabajar,
pero la primera violencia, y que eso está dentro, y eso queda, y eso provoca internamente. Por ello, un llamado como a distintos niveles. Uno, tomar conciencia de que sobre los asuntos principales, importantes, de la vida, de la moral, del derecho a la vida, de la protección del más débil, en este caso del que está por nacer, se debe continuamente, hay que buscar las formas, no tenemos que agarrarnos a las metralletas, y para buscar realmente revertir. Segundo, ayudar a la mujer que está en duda, que tiene problemas, a que pueda resolver en favor de la vida. Y eso no se hace bien, a pesar que ni siquiera con lo que está en la ley. Hay que mostrarle lo que va a hacer. Tiene que ser darse cuenta. Hay que mostrarle. No le muestran, para otras cosas sí nos muestran, pero no le muestran cómo es el niño que ya está en su seno. Hay que ayudarle afectivamente, psicológicamente, religiosamente, económicamente, en fin, hay que procurar asistir a la maternidad que está en peligro. Y por cierto, también la educación de los jóvenes, y bueno, todos los que están en edad de procrear, para una responsabilidad sobre la sexualidad, que ciertamente es el aparato reproductor, por lo tanto una consecuencia, digamos, lógica, si quieren, científica, en fin, ordenada, es que pueda procrear. Por lo tanto hay que ser responsable de ella. Y por cierto, también en cristiano, bueno, primero un arrepentimiento y una oración, porque son pecados de los cuales participamos de distintos modos la sociedad. Por lo tanto, tiene que haber la oración de reparación y el pedido a Dios nuestro Señor para que convierta nuestras durezas de corazones y para que juntos busquemos realmente una sociedad en la cual toda vida humana sea respetada, sea querida, sea valorada, sea cuidada, empezando por la más débil, que es la del que va a nacer. Que nos ayude, que plante el Señor la fe, de que se puede mejorar, de que se puede salir del pecado, que se puede también una sociedad más fraterna, más justa, más respetuosa de la vida.